La gitana se acercó a la chica en silla de ruedas en el mercado, y apenas le tomó la mano y dijo eso. Todos se quedaron paralizados al oírlo, y un escalofrío recorrió sus espaldas. Pero lo que pasó un año después dejó a todos en shock. Queridos amigos, mientras escuchan esta historia de hoy, cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañan. Nos llena el alma saber hasta dónde llegan nuestras historias y qué corazones logran tocar. Ahora sí, que comience nuestro relato. El mercado del barrio tenía su propio ritmo, bullicioso, colorido, inquieto. El sol de mayo, más generoso de lo habitual ese año, bañaba los puestos, se reflejaba en los frascos de encurtidos, brillaba sobre las manzanas doradas y en los baldes de aluminio llenos de lirios del valle. El aire, espeso con aromas de eneldo, pan recién horneado y helado derretido, envolvía a Iris, recordándole que las vacaciones de verano estaban a solo 2 semanas de exámenes. Laura Catalina estaba en su sitio de siempre, al borde del mercado, donde las hileras organizadas daban paso al caos del tianguis improvisado. Parecía parte del paisaje, como la fuente de hierro en el centro de la plaza o el fundador de la ciudad en bronce frente al Museo de Córdoba, símbolo de estabilidad en un mundo cambiante. Nadie recordaba cuando apareció por primera vez. Farah Harris siempre había estado ahí, desde que era niña y su abuela la llevaba de la mano entre los puestos a comprar perejil fresco y fresas tempranas. «Mira, la adivina está en su lugar», le susurró Bárbara, dándole un codazo y señalando a la anciana. «Vamos a verla. Quiero saber si el próximo año entro a la universidad con beca». «Ay, por favor», Iris se acomodó mejor la correa de la mochila que le jalaba el hombro. «Esa es una farsante. Siempre dice lo mismo, serás feliz, pero con dificultades». «No es cierto. A Victoria, la del otro grupo, el año pasado le predijo que se mudaría y conocería a alguien». ¿Y qué pasó? Su papá encontró trabajo en Zaragoza, se mudaron y allá conoció a su novio. ¿Coincidencia?, se encogió de hombros Iris, pero Bárbara ya la arrastraba de la mano hacia el rincón del mercado. Nada de coincidencia. Anda, Iris, ¿qué te cuesta? Solo 5 euros. El sol ya comenzaba a bajar, y los rayos caían de lado, tiñendo todo con un tono cálido y dorado. En esa luz, el rostro de la anciana parecía tallado en madera oscura, lleno de arrugas, mejillas hundidas, nariz ganchuda. Pero sus ojos seguían vivos, oscuros, brillantes, hundidos bajo unas cejas negras todavía densas. Estaba sentada en una silla plegable con el asiento desgastado, frente a una mesita cubierta con un mantel bordado. Encima, un mazo de cartas envuelto en un pañuelo de seda azul. Las manos de Laura Catalina estaban llenas de anillos de plata, gruesos, antiguos, con grabados y piedras apagadas. En las muñecas llevaba brazaletes pesados, y del cuello colgaban cadenas de distintas longitudes con amuletos. Sus dedos, nudosos y con venas marcadas, tenían esmalte rojo oscuro, descascarado. ¿Nos lees la fortuna, abuela?, dijo Bárbara, extendiendo un billete arrugado de 5 euros. La anciana no lo tomó de inmediato. Su mirada, penetrante y sorprendentemente aguda para su edad, recorrió el rostro de Bárbara y luego se detuvo en Iris. «¿Y tú qué haces ahí parada?» «Si viniste, siéntate», dijo, señalando el banquito enfrente. «No es para mí, es para mi amiga», intentó zafarse Iris, pero la anciana solo resopló, como si hubiera escuchado una broma sin gracia. «Yo sé para quién es. Siempre lo sé. Siéntate». Iris se sentó con incomodidad, sintiendo todas las miradas encima, especialmente la de la anciana. Algunos compradores que pasaban voltearon a ver y sonrieron con curiosidad. Seguro les parecía graciosa la escena, 2 chicas en uniforme escolar frente a una vieja adivina inclinada sobre una mesita. «Dame la mano». «La izquierda», ordenó Laura Catalina, y sin esperar, le tomó la muñeca con sus dedos secos pero sorprendentemente fuertes. El tacto fue desagradable, no por su piel áspera, sino por la sensación rara, como si una corriente eléctrica débil pasara por su piel. La anciana observó largo rato la palma abierta, trazando líneas con su dedo índice, como si leyera un texto invisible. Iris notó cómo su rostro cambiaba de una expresión burlona a una seria, casi preocupada. «Tu línea de vida es fuerte», se interrumpe, pero luego sigue, murmuraba la gitana, como para sí. «Te espera mucho, niña». De pronto levantó la vista, y para sorpresa de Iris, su rostro moreno estaba pálido y en sus ojos asomaba algo parecido al miedo. «Cuídate, hija», su voz se volvió más ronca, quebrada.
Cuando llegue el momento, no te subas a un coche color cereza, sin importar cómo te llamen. Si te subes, te costará volver a levantarte. ¿Qué coche?, preguntó Iris, confundida, intentando soltar la mano de los dedos de la anciana. Uno color cereza, repitió Laura Catalina, soltándola al fin. Recuerda mis palabras. Valen más que tus 5 euros. Se dio vuelta como si ya no le interesaran, comenzó a revolver sus cartas y a murmurar en un idioma desconocido. Bárbara dejó el billete sobre la mesa y jaló a su amiga del brazo. Vámonos. Qué cosa tan rara. Cruzaron el mercado rápido, hablando en voz baja. Vaya vieja loca, Bárbara soltó una risita nerviosa, pero no sonaba convencida. No te subas a un coche cereza. ¿Será que me está diciendo que no tendré ni para el taxi? ¿O que nadie me va a dar un aventón? Ni idea, Iris se abrazó a sí misma, aunque el día seguía cálido. Es rara. ¿Notaste sus ojos? ¿Qué pasa con ellos? No sé. Como si de verdad hubiera visto algo. Algo que la asustó. Las chicas salieron a la Alameda de Tilos, una calle recta y sombreada que unía el mercado con el centro. A los lados, viejas casonas que en su época fueron mansiones de comerciantes, ahora convertidas en oficinas o edificios compartidos. Y al final, justo antes de doblar hacia los barrios nuevos, estaba una casa de 2 pisos, rodeada de un jardín salvaje. La casa de los Hernández. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Las molduras estaban oscuras y en partes caídas, la pintura de las contraventanas descascarada, dejando ver la madera gris y desgastada. El jardín delantero estaba cubierto de lilas y jazmines, como una selva. El portón, oxidado y torcido, se sostenía con un ladrillo. Qué lástima que ya no vivan aquí, suspiró Bárbara, deteniéndose frente a la reja. Esta casa es como de cuento. Tendrías tu propio cuarto con ventana saliente. Ay, ya, Iris hizo un gesto con la mano, pero en su voz había algo de nostalgia. Se está cayendo. Necesita mucha reparación. Mis papás no pueden con eso, así que la mantenemos por si acaso. Pero no sabemos qué hacer con ella. Recordó los veranos con su abuela, bebiendo leche recién ordeñada que traía la vecina por la mañana, y por las noches sentada en la terraza con un libro de Lope de Vega, escuchando a los grillos en el pasto alto. Parecía otra vida, mágica, despreocupada y perdida para siempre. Tú tienes suerte, agregó, dándose la vuelta. Vives en un departamento nuevo, con pasillos limpios y ascensor que siempre funciona. Pero ustedes tienen una biblioteca, replicó Bárbara. Yo cambiaría mi depa en la torre por esas estanterías del suelo al techo. Iris se acercaba a su edificio todavía dándole vueltas a la extraña predicción. ¿Un coche color cereza? ¿Qué se supone que significaba eso? En su familia nunca habían tenido coche. Su padre siempre decía que era un lujo que no podían permitirse con lo que ganaban. Y mucho menos uno color cereza. Al entrar al departamento, la recibieron el aroma de empanadas recién horneadas y música clásica sonando bajito desde la habitación de sus padres. Todo olía a hogar, a calidez, a esa tranquilidad que no se compra con dinero. Ya llegué. Gritó Iris mientras se quitaba los zapatos en la entrada. Su madre asomó desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Ana Patricia, profesora de lengua y literatura española, parecía salida de una novela antigua, rasgos finos, frente alta, el cabello recogido en un moño impecable. Solo algunas arruguitas en los ojos y un par de canas en su melena castaña la traían de vuelta al presente. ¿Cómo te fue en la escuela, Iris? ¿Hiciste la prueba de álgebra? Creo que bien, asintió Iris, entrando a la cocina y asomándose al horno. ¿De manzana? Mis favoritas. Claro, las hice especialmente para ti. En un rato llega tu papá, cenamos juntos. Iris se lavó las manos, sacó del refrigerador una jarra de compota y sirvió 2 vasos. Mamá, ¿tú crees en las predicciones? Preguntó, tratando de sonar casual. Depende, sonrió Ana Patricia. Si es del clima, a veces. No, digo, de las adivinas. Ella entrecerró los ojos, mirando con atención el rostro de su hija. ¿No me digas que fuiste con Laura Catalina? No fui, respondió Iris, incómoda. Íbamos pasando con Bárbara, y ella fue quien nos llamó. Dijo algo muy raro. Le contó lo que la anciana le había dicho, intentando repetir cada palabra con precisión.
Su madre escuchaba con una leve sonrisa, aunque en su mirada apareció una sombra de preocupación. Y no cree en su dicha, y se sonroja, y palidece, murmuró de pronto. ¿Te acuerdas de Pushkin? Tatiana también creía en esas cosas. Pero ya sabes cómo terminó, se casó con quien no debía. ¿Entonces crees que todo es una tontería? Preguntó Iris con algo de esperanza. Creo que no vale la pena llenar la cabeza con esas cosas, respondió su madre con suavidad. Laura Catalina ha tenido una vida dura, dicen que fue enfermera de joven, luego perdió a su familia. Y bueno, a veces los mayores empiezan con sus rarezas. Pero nosotras somos gente formada, no vamos a perder el tiempo con eso. La puerta principal se cerró de golpe, se oyeron pasos pesados, su papá había llegado. Miguel Arturo, alto, de porte firme a pesar de las canas y el inicio de calvicie, entró a la cocina quitándose la chaqueta del uniforme. Era ingeniero militar, siempre recto, hablaba con claridad y hasta en casa mantenía cierta disciplina, sin llegar a parecer estricto. ¿Qué son esas caras tan serias?, preguntó, besando a su esposa en la mejilla y despeinando a su hija. ¿A quién enterramos? Iris fue a ver a la adivina, respondió Ana Patricia con una sonrisa, sacando las empanadas del horno. ¿Y qué le dijo? Se rió él, sentándose a la mesa y tomando el vaso de compota. ¿Qué tiene un príncipe en caballo blanco? En coche color cereza, murmuró Iris, un poco molesta porque sus padres no se tomaban en serio lo que les contaba. Menos mal que no fue en una escoba voladora, bromeó Miguel Arturo. A ver, cuéntame bien. Iris volvió a contar lo que la anciana le había dicho, esta vez con un poco de fastidio. Su padre la escuchaba tamborileando los dedos sobre la mesa, gesto que siempre delataba que estaba pensando. Mira, hija, dijo al fin, en la vida puede pasar de todo, y más vale prevenir. Así que te doy una solución fácil, no te subas a ningún coche con extraños. Así ninguna Laura Catalina podrá hacerte daño. Miguel, protestó Ana Patricia en tono juguetón, no alientes sus supersticiones. ¿Qué? Yo solo digo que es por seguridad, sonrió él, guiñándole un ojo a su hija. Por cierto, ¿te acuerdas que te hablé del equipo de la fábrica? Pues resulta que José aceptó que me una a ellos los fines de semana. Si todo va bien, podríamos invertir algo en la casa este verano, empezar con el techo. ¿Qué casa?, preguntó Iris sin entender. La nuestra, la de la calle Arroyo, aclaró él. Da pena dejarla caer. Si arreglamos el techo y el baño, podríamos ir allá en vacaciones. Y quién sabe, quizá algún día mudarnos del todo. Ya veremos, respondió su madre con cautela, colocando las empanadas en una fuente. Por ahora, a cenar, antes de que se enfríen. Iris miraba a sus padres con cariño. Eran tan distintos, su madre con su alma poética, su padre con su mente práctica de ingeniero, y sin embargo, juntos creaban ese mundo especial en el que ella había crecido. Un mundo donde se valoraba el esfuerzo, el conocimiento, el respeto y el apoyo mutuo. La predicción de Laura Catalina comenzaba a desvanecerse, perdida entre el olor de las empanadas de manzana y la luz cálida de la lámpara de cocina. ¡Qué tontería!, pensaba Iris, mordiendo la masa crujiente. ¿Coches color cereza? Ni siquiera creo que haya uno solo en toda la ciudad. Lo que no sabía era que, 2 años más tarde, esas palabras volverían a ella como un eco siniestro, cambiándole la vida por completo. Pero por ahora, solo era una cálida tarde de mayo, con sus padres a su lado y toda la vida por delante. La vida es extraña. Ayer eras una colegiala, sentías que el futuro era infinito y todo estaba por delante. Y de pronto, ya terminaste tu primer año de universidad, te esperan tus primeras vacaciones de adulta, y en el alma se cuela esa sensación vaga de que la infancia se te escapa entre los dedos. Iris estaba sentada en la ventana del dormitorio, observando distraída cómo el viento de junio jugaba con las copas de los álamos del patio. Los exámenes ya habían pasado, 4 sobresalientes y un notable en pedagogía. Su mamá estaría orgullosa. La puerta se abrió de golpe con tal fuerza que la taza sobre la mesa casi se volcó. Alguien había sorprendido a Iris Hernández sin los apuntes en mano. Bárbara, con el pelo recogido en una coleta desordenada y maquillaje llamativo, se dejó caer en la cama, haciendo crujir los viejos resortes. Se acabaron los exámenes, amiga. Ya podemos respirar y empezar a vivir. Iris sonrió y se bajó del alféizar.
Ella y Bárbara habían terminado en el mismo grupo, a pesar de que su amiga soñaba con entrar a la prestigiosa Facultad de Economía. Pero, a última hora, los padres de Bárbara decidieron que una carrera como la docencia ofrecía más estabilidad que sus ambiciones, y ahí estaban de nuevo, juntas, como en la secundaria. Yo sí vivo, le contestó Iris, trenzándose una coleta. Solo que para mí vivir no significa necesariamente. No significa trasnochar rodeada de chicos guapos, la interrumpió Bárbara, rodando los ojos. Ya sé, ya sé. La señorita responsabilidad, sonrió Iris. Pero hoy, Bárbara levantó un dedo como si anunciara algo importante, hoy vas a romper tus propias reglas. ¿Y eso por qué? Porque esta noche vamos a la mejor fiesta del verano. Bárbara sacó de su bolso unas invitaciones con letras doradas en relieve. Club Campestre Edén. Apertura de la temporada de verano. Música, cócteles, piscina al aire libre. Y, hizo una pausa dramática, Benito Jorge, en persona. ¿Quién? Arres frunció el ceño, tratando de recordar ese nombre. ¡Ay, por Dios, vives en otro planeta! Exclamó Bárbara, llevándose las manos a la cabeza, Jorge. Su papá es dueño de medio centro comercial. Y él es la estrella de la Facultad de Economía. Guapo, deportista, dicen que será empresario como su padre, pero mejor. Iris se encogió de hombros. Los nombres de la élite juvenil no le decían nada. Era un mundo aparte, con reglas propias y al que ella, una chica común, no tenía acceso. ¿Y desde cuándo tú te codeas con esa gente? Preguntó, intentando sonar neutral. Desde que empecé a salir con Vado, dijo Bárbara con una sonrisa pícara. Va en economía, le gusta la programación. Súper inteligente, un amor. Nos conocimos en un cibercafé, ¿puedes creerlo? Yo estaba trabada con un trabajo y él me ayudó. Y bueno, agitó las invitaciones, llevamos un mes saliendo. Y Vado es amigo de Benito, van en el mismo grupo. Entonces esto es una cita, Iris empezó a entender. ¿Quieres que le haga compañía a tu chico y a su amigo? No exactamente, se apresuró a decir Bárbara. Va a haber más gente, chicos de la uni, algunos más grandes. Solo que Vado consiguió las invitaciones y pensé que, ya que terminamos los exámenes, sería bueno despejarnos un poco. Iris, por favor. Me muero si tengo que ir sola. Pero si acabas de decir que ya llevas un mes con él. Sí, pero no es lo mismo salir con él a solas que ir a una fiesta con todos sus amigos. ¿Y si no les caigo bien? ¿Y si piensan que soy rara o aburrida? Bárbara le tomó la mano con cara de súplica. Iris, te lo ruego. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Era imposible resistirse. Además, una parte de Iris, la que en secreto leía novelas románticas y soñaba con una historia mágica, quería saber cómo se sentía estar en ese mundo de autos caros, clubes exclusivos y diversión sin preocupaciones. Aunque sea por una noche. Está bien, cedió Iris. Pero que quede claro, no voy a beber, ni fumar, ni coquetear con ese tal, ¿cómo se llama? Benito, dijo Bárbara, iluminándose. Y no tienes que coquetear con nadie. Solo sé tú misma. Eres genial cuando dejas de hacerte la seria. En casa, la esperaba un pequeño conflicto. Ana Patricia, al oír los planes de su hija, frunció el ceño y apretó los labios. Señal clara de desaprobación. ¿Un club campestre? ¿Con estudiantes que casi no conoces? Negó con la cabeza. No me gusta nada esa idea, Iris. Mamá, ya tengo 18, replicó Iris mientras revisaba los vestidos del armario. Ya no soy una niña. 18 no es una edad, es un estado del alma, suspiró su madre. Y cuanto más madura una persona, mejor entiende el valor de ser precavida. ¿Qué tiene de imprudente? Solo vamos a celebrar que terminamos la sesión. Ni siquiera voy a beber, te lo prometo. Ana Patricia se sentó al borde de la cama, observando cómo su hija se probaba diferentes vestidos. Fue idea de Bárbara, ¿verdad? Preguntó tras un momento. Sí, admitió Iris. ¿Pero qué tiene de malo? Es mi mejor amiga. No puedo dejarla plantada. ¿Y a ti sí puedes dejarte de lado? Preguntó en voz baja su madre, y había algo en su tono que hizo que Iris se volviera a mirarla. Mira, hija. No es que no confíe en ti ni quiera controlarte. Es solo que esa gente,
Los que ustedes llaman ricos, viven en otro mundo. Tienen otros valores, otras reglas. Lo sé, mamá, respondió Iris con ternura, sentándose a su lado y abrazándola por los hombros. No voy a hacer nada tonto. Solo quiero distraerme, escuchar música, bailar un poco. Te prometo que tendré cuidado y regresaré antes de la medianoche. Antes de la medianoche, repitió Ana Patricia en un susurro, y por un segundo, a Iris le pareció ver en sus ojos una preocupación profunda, casi como un presentimiento. Pero fue solo un instante. Está bien, confiaré en tu buen juicio. Pero llámame cuando salgas de regreso, ¿de acuerdo? El Club Campestre Edén hacía honor a su nombre. Ubicado en un paraje pintoresco a orillas de un río rodeado de pinos centenarios, parecía un oasis de lujo y despreocupación. Un edificio blanco estilo modernista, terrazas con vista al agua, jardines cuidados con fuentes y esculturas, todo parecía sacado de una película sobre la buena vida. Bárbara e Iris llegaron en taxi, un lujo fuera de su presupuesto de estudiantes, pero Bárbara fue tajante. No podemos llegar a esta fiesta en transporte público. Ahora estaban frente a la entrada, algo intimidadas ante tanta ostentación. Tal vez no debimos venir, murmuró Iris, ajustando su único vestido de cóctel, verde oscuro, sencillo, que había comprado en oferta para la graduación. Ya es tarde para echarse atrás, declaró Bárbara con decisión, acomodando el tirante de su vestido rojo brillante. Mira, ahí viene Vado. Se acercaba un chico delgado, de mirada inteligente tras unos lentes modernos. Detrás de él venía un joven alto y de hombros anchos. Iris supo al instante que ese era Benito Jorge. Había algo en su forma de caminar, en la elegancia despreocupada de su ropa cara, en su actitud, que delataba a alguien acostumbrado a estar en el centro de atención. Hola, guapas. Vado saludó con un beso en la mejilla a Bárbara y le ofreció la mano a Iris. Encantado. Bárbara me ha hablado mucho de ti. Espero que no haya dicho nada comprometedor, sonrió Iris, estrechándole la mano. Solo cosas buenas, aseguró Vado antes de volverse hacia su amigo. Te presento a Benito, la estrella de economía y mi mejor amigo. Solo Beni, dijo Jorge con una sonrisa encantadora, abierta, segura, con un toque de vanidad que no llegaba a molestar. Me alegra que hayan venido. Vamos, ya están todos. Dentro del club, la música retumbaba tanto que había que gritar para escucharse. Luces de colores, siluetas bailando, el aroma de perfume caro mezclado con alcohol, todo abrumó a Iris al principio, haciéndola pegarse a Bárbara. Pero poco a poco se fue acostumbrando, empezó a distinguir rostros entre la multitud, a captar trozos de conversaciones. El grupo de Benito estaba reunido en una terraza al aire libre, con vista a la piscina iluminada. Unos 12 chicos y chicas, bien vestidos, seguros de sí, rodeaban una mesa larga llena de botellas y aperitivos. Iris se sintió fuera de lugar entre tanto brillo, pero Bárbara parecía encajar de inmediato, reía, bromeaba, como si los conociera de toda la vida. Relájate, le dijo Benito al oído, sentándose a su lado y ofreciéndole un vaso con un líquido rosado. Es solo un cóctel, casi sin alcohol. Gracias, pero no bebo, respondió Iris, negando con la cabeza. ¿Nada de nada? Levantó una ceja, genuinamente sorprendido. ¿Ni una copita de champán en Año Nuevo? Ni eso, afirmó ella. No explicó que no era por principios, sino porque cualquier trago, por mínimo que fuera, le provocaba migrañas. Te respeto, asintió Benito, inesperadamente serio. Hay que tener carácter para decir no a lo que todos ven como normal. ¿Un zumo de naranja te va? Tomó un vaso alto de la mesa y se lo ofreció. Iris se dio cuenta de que se había equivocado al juzgarlo. No era arrogante ni presumido. Más bien, desprendía una especie de libertad interior, algo que a ella siempre le había faltado. La noche envolvió a Iris en un torbellino de nuevas sensaciones. Bailó, rió con los chistes de Benito, escuchó historias de la vida universitaria en una facultad de prestigio. Por un momento, sintió que formaba parte de ese mundo brillante, sin preocupaciones ni responsabilidades. Pero la ilusión se rompió cuando vio a Benito regresar del bar tambaleándose un poco. El brillo alegre en sus ojos se había transformado en una excitación descontrolada, hablaba más fuerte, gesticulaba exageradamente. Había bebido demasiado, y ya empezaba a notarse. Hora de irnos, susurró Iris a Bárbara cuando el reloj pasó de la medianoche. Le prometí a mi mamá que volvería.
Media horita más, rogó su amiga, con las mejillas encendidas de tanto bailar y la emoción a flor de piel. Mira qué bien la estamos pasando. Y sí, la fiesta estaba en su punto. Algunos ya se metían al agua con ropa. Otros competían a ver quién tomaba más shots. La música vibraba tanto que temblaban los cristales. Iris miró su teléfono, casi la 1 de la mañana. Su madre debía estar preocupada. Voy a pedir un taxi, dijo con firmeza, sacando el celular. Pero, empezó Bárbara. Nada de taxis, dijo una voz a sus espaldas. Era Benito. Se acercó tambaleando, con un vaso en la mano lleno de algo oscuro. Yo las llevo. Total, vamos para el mismo lado. Gracias, pero, Iris dudó, eligiendo las palabras. Creo que no estás en condiciones de conducir. Yo. Soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás. Manejo mejor borracho que la mitad de los taxistas de esta ciudad. Además, bajó la voz como si contara un secreto. Quiero enseñarte a mi nueva bebé. Regalo de papá por pasar el semestre. Una joya, no te imaginas. Vamos, Iris, ven con nosotros, intervino Bárbara. Será más rápido. Y, se inclinó a su oído. Apenas me queda dinero para el taxi. Iris dudó. Su instinto le decía que no debía subirse a un coche con alguien que había bebido. Pero también era tarde, estaban lejos de la ciudad y pedir un taxi en esa zona era complicado. Yo también voy con ustedes, se oyó una voz suave. Iris se volvió y vio a otro chico del grupo de Benito, alto, de ojos grises atentos y sonrisa tranquila. ¿Tú también desconfías de mí, Esteban? Se rió Benito, sin enfado. Solo prefiero no pagar taxi, respondió él encogiéndose de hombros. Y por si acaso, puedo ayudarte a conducir si hace falta. ¿Por si me duermo al volante? Soltó otra carcajada Benito. Yo podría manejar hasta Madrid en este estado sin problema. Vamos, vámonos todos. Cuantos más, mejor. Salieron al estacionamiento. El aire nocturno, lleno del aroma a pinos y río, despejó un poco la cabeza de Iris. Por un segundo, pensó en rechazar el viaje. Pero justo entonces, Benito apretó un botón en su llavero y se encendieron los faros de un coche lujoso. Les presento a mi orgullo, dijo con satisfacción. BMW Serie 5, último modelo. ¿A poco no está hermosa? A la luz de los faros, la carrocería del coche brillaba con un tono profundo y oscuro, casi negro, pero con un matiz rojizo inconfundible. Color cereza. Algo se removió en la memoria de Iris. Un recuerdo vago, una advertencia. Pero Bárbara ya la arrastraba hacia el coche, Benito abría la puerta con toda la cortesía, y el momento para negarse pasó. ¿Y si mejor conduzco yo? Sugirió Esteban, una vez que ya estaban dentro, las chicas atrás, los chicos adelante. ¿Estás loco? Se indignó Benito, girando la llave de encendido. A esta chiquita no se la dejo a nadie. Solo a mí me obedece. El motor rugió como una fiera contenta. El coche se puso en marcha y salió a la carretera nocturna, completamente vacía. Iris se recostó en el asiento, mirando por la ventana los árboles que pasaban. Y de pronto, como un relámpago, le vinieron a la mente las palabras de la anciana adivina, dichas con aquella voz rasposa 2 años atrás: cuídate, niña. Cuando llegue el momento, no te subas a un coche color cereza, sin importar cómo te llamen. Si lo haces, tardarás mucho en volver a levantarte. Coche cereza. La advertencia que no escuchó. La predicción que olvidó. Detente, soltó de pronto, casi sin pensar. Por favor, para el coche. ¿Qué? Benito la miró por el retrovisor, alzando las cejas. ¿Te sientes mal? No, es solo que, Iris dudó, sabiendo que la verdad sonaría absurda. Me parece que vas muy rápido. Va, apenas vamos a 100, respondió con despreocupación, pisando aún más el acelerador. La carretera está vacía y esta joya pide correr. El velocímetro ya marcaba 120 y la aguja seguía subiendo. Los árboles afuera eran una mancha borrosa. Bárbara, adormilada y algo mareada, descansaba la cabeza en el hombro de Iris. Esteban miraba la carretera con tensión, lanzando miradas nerviosas a Benito de vez en cuando. No te subas a un coche cereza. Tardarás en levantarte.
Las palabras de la adivina resonaban como un eco en la cabeza de Iris, mezclándose con el ruido del motor y el zumbido del viento. Un miedo irracional, casi supersticioso, la paralizaba. Quería gritar, exigir que detuvieran el auto, pero la voz no le salía. Y entonces, el tiempo pareció ralentizarse. Delante apareció una curva cerrada, marcada con postes reflectantes. Benito pisó el freno, pero el coche ya derrapaba sobre el asfalto húmedo por el rocío de la noche. De la curva salió un camión, y sus luces lo cegaron por un instante. El chirrido de los frenos, el grito de Bárbara despertando por la maniobra brusca, el grito desesperado de Esteban, agárrense. Y lo último que Iris recordó fue como el coche Cereza, como en cámara lenta, salía volando fuera de la carretera, daba una vuelta en el aire, y ella salía disparada por el parabrisas hacia el vacío, directo a un destino que le habían advertido hacía 2 años. El silencio puede tomar muchas formas. Acogedor, como en casa una noche de invierno. Tenso, como la pausa entre una pregunta y su respuesta. Inquietante, como el que precede a una tormenta. Pero hay un silencio ensordecedor, ese en el que el tiempo se estira hasta romperse, cuando el mundo se da vuelta y tú caes al vacío sin poder gritar. Ese fue el silencio que envolvió a Iris por una eternidad, desde el momento en que el BMW color cereza salió de la carretera hasta que la inconsciencia, misericordiosa, apagó todo. Después vino la luz. Dura, cortante, atravesando los párpados cerrados. Y el dolor. Denso, envolvente, como si todo su cuerpo estuviera sumergido en agua hirviendo. Intentó cubrirse del resplandor, pero sus brazos no respondieron. Quiso gemir, pero solo salió un sonido ronco. Entonces escuchó una voz. Llamen al médico de guardia. A través de la neblina, empezaron a aparecer formas, un techo con grietas que parecían ríos torcidos, una vía con suero, cortinas blancas. A su derecha, algo pitaba al ritmo de su corazón. El olor a alcohol, medicinas y ese otro aroma indefinible, puramente hospitalario. Iris, hijita, sollozó alguien a su izquierda, y en su campo de visión apareció el rostro de su madre, demacrado, con ojeras profundas. Casi irreconocible. Mamá, murmuraron sus labios, pero la voz no salió. La garganta le ardía, como si hubiera tragado vidrios. SHH, no hables, Ana Patricia le acarició la mejilla con los dedos fríos. El médico ya viene. Todo va a estar bien, ¿sí? Eres fuerte. Pero los ojos de su madre decían otra cosa. En ellos se reflejaba un miedo crudo, instintivo, el tipo de terror que solo sienten los padres que están a punto de perder a un hijo. Entró el médico, un hombre mayor, con barba recortada. Se inclinó sobre ella, le iluminó los ojos, tomó su pulso. Bienvenida de vuelta, Iris Hernández, dijo en voz baja. Soy el doctor Párez, tu médico tratante. Estás en el hospital regional. Tuviste un accidente grave, pero ya pasó el peligro. Peligro de vida. Esas palabras, dichas con tono tranquilo, hicieron que todo se volviera real. Pudo haber muerto. Estuvo a punto de morir. ¿Qué tengo? Logró preguntar, tragando saliva con dificultad. El doctor y su madre se miraron brevemente. El doctor frunció el ceño, como si decidiera cuánto podía contar. Tuviste una conmoción cerebral, fractura de clavícula, múltiples cortes por los cristales y, hizo una pausa, una lesión en la columna. Realizamos una cirugía para aliviar la presión en la médula espinal. Pero aún es pronto para saber las secuelas. Hay que esperar. No siento las piernas, susurró Iris, comprendiendo al fin lo que más la inquietaba desde que despertó. ¿Por qué no la siento? La habitación quedó en silencio. Solo se oía el pitido del monitor, ahora más rápido, reflejando su pánico creciente. Es algo temporal, dijo el doctor con firmeza, mirándola a los ojos. En estos casos es común tener adormecimiento o pérdida de sensibilidad y movilidad. Pero las neuronas pueden regenerarse. Todo dependerá de tu cuerpo y del trabajo que hagas en la rehabilitación. Iris lo miraba con los ojos muy abiertos. Las palabras le llegaban como a través del agua, perdiendo sentido, volviéndose ruido. Solo un pensamiento palpitaba con fuerza, anulando todo lo demás: no siento mis piernas. No las puedo mover. ¿Y los otros? Recordó de pronto. ¿Bárbara? ¿Esteban? ¿Benito? Tu amiga está bien, se apresuró a decir su madre.
Tiene algunos golpes, una fisura en una costilla. Ya la dieron de alta. Vino a verte. ¿Y los chicos? Otra vez, esa mirada entre adultos. Esteban está en la sala de al lado, dijo por fin el doctor. Fractura en un brazo, conmoción. Benito Jorge hizo una pausa, sufrió un traumatismo craneal, pero está estable. Entonces todos están vivos, pensó Iris, aliviada. Pero de inmediato sintió la punzada amarga de la ironía. Se alegraba de que todos hubieran sobrevivido, cuando ella misma tal vez nunca volvería a caminar. Ese pensamiento, por fin formado en palabras, cayó sobre Iris como una avalancha. Las lágrimas brotaron sin control, calientes, incontenibles, como si hubieran estado retenidas durante todo el tiempo que permaneció inconsciente. Iris, hijita, su madre corrió a abrazarla con cuidado, evitando los cables y tubos que la rodeaban. No llores, por favor. Todo se va a arreglar, todo va a estar bien. Pero ambas sabían que ya nada estaría bien. Al menos, no como antes. Los días en el hospital se fundían en una sola cadena interminable de dolor, procedimientos y noches sin dormir. Iris volvía a aprender lo más básico, girarse en la cama, sentarse usando los brazos, llevarse la comida a la boca. Cada movimiento era una lucha, cada nuevo avance, una pequeña victoria ganada con lágrimas. Su padre pidió una licencia sin goce de sueldo para turnarse con Ana Patricia y estar en el hospital. Miguel Arturo, siempre reservado, apenas hablaba ahora. Pero su presencia, callada y firme, le daba fuerza. Le llevaba libros de su infancia, viejos, con tapas desgastadas que olían a hogar. Ana Patricia le leía en voz alta cuando el dolor no la dejaba dormir. Bárbara apareció en la tercera semana. Asomó la cabeza por la puerta de la habitación, como temiendo ser rechazada. Se quedó en el umbral, dudando si acercarse. Estaba más delgada, pálida, con un moretón verdoso bajo el ojo, apenas disimulado con maquillaje. «Hola», dijo con inseguridad. Iris la miró sin saber qué responder. Por dentro, un torbellino de emociones, rabia, tristeza, miedo, frustración. Durante semanas buscó culpables, y Bárbara, que la había convencido de ir a la fiesta, era la primera en su lista. «Te traje flores», dijo Bárbara, dando un paso adelante y ofreciéndole un ramo de flores silvestres, margaritas, acianos, campanillas. Y esto también, sacó de su bolso una pequeña libreta con tapa de terciopelo. «Sé que te gusta escribir tus pensamientos». Iris miró la mesa junto a la cama, llena de flores en jarrones, crisantemos de sus padres, claveles de sus compañeros, incluso rosas de Esteban, que había pasado el día anterior. Pero fue ese humilde ramo, segaramente recogido en un terreno baldío cerca del campus, el que rompió su coraza. «¿Para qué viniste?», preguntó con voz apagada. «¿A ver cómo estoy tirada? ¿A alegrarte de que tú saliste mejor parada?». «Iris, ¿qué dices?». Bárbara retrocedió un paso, abrazando la libreta contra su pecho. «Me he preocupado todo el tiempo. Llamé cada día para saber de ti. ¿Y quién me insistió para que fuera?». La voz de Iris se quebró en un grito. «¿Quién me metió en esa fiesta?». «Vamos, Iris, una noche, hay que vivir». «Y ahora yo». No pudo terminar, se ahogó entre sollozos. Bárbara corrió a abrazarla, acariciándole el pelo, llorando con ella. «Perdóname, por favor, perdóname», murmuraba entre lágrimas. «Si hubiera sabido, si pudiera cambiar algo». Lloraron juntas, dos chicas que hace poco eran adolescentes sin preocupaciones y ahora estaban aplastadas por el peso brutal de la vida adulta, que cayó sobre ellas sin aviso y sin compasión. «¿Por qué se puso al volante borracho?», preguntó Iris después, cuando se calmaron un poco. «¿Por qué Esteban no lo detuvo?». «Lo intentó», respondió Bárbara en voz baja, jugueteando con el borde de su blusa. «Le dijo que él podía conducir o que mejor pidieran un taxi. Pero Benny fue terco. Dijo que el coche era nuevo, que solo él sabía manejarlo. Y Esteban, es tan tranquilo, tan respetuoso, no quiso insistir». «Y yo no dije nada», pensó Iris, con amargura. Aunque lo sentía, sabía que no debía subirme. Y Laura Carolina me lo advirtió. Laura Catalina. Curioso, no había pensado en la adivina durante todo este tiempo. Y sin embargo, su predicción se había cumplido con una precisión escalofriante. «No te subas a un coche cereza. Si lo haces, tardarás en levantarte».
No dijo caminar, ni sobrevivir, sino levantarse, como después de una caída. ¿Sabes? Iris miró a Bárbara con los ojos secos y rojos. Me lo predijeron. ¿Te acuerdas de la gitana del mercado hace 2 años? Tomar conciencia de eso, tan amargo y doloroso como liberador, fue como una revelación. Nadie tenía la culpa de lo ocurrido, ni Bárbara con sus ganas de divertirse, ni Benito con su arrogancia, ni siquiera el destino. Solo ella misma, con sus decisiones, su debilidad, su deseo de agradar y encajar. No te culpo, añadió, viendo el rostro empapado en lágrimas de su amiga. Y supongo que tampoco debería culparme a mí. Simplemente, pasó. Y ahora tengo que encontrar cómo seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante? Esas palabras se convirtieron en su mantra durante los largos meses de rehabilitación, llenos de fisioterapia, masajes, ejercicios para mantener el tono muscular. Noches enteras sin dormir, escuchando su propio cuerpo, buscando el más mínimo indicio de sensibilidad en las piernas. Consultas con especialistas, pronósticos reservados, promesas cuidadosas. La recuperación es posible, pero tomará tiempo. No se puede garantizar la recuperación total del movimiento. Todo dependerá de tu esfuerzo y actitud. Entre tanto término médico, exámenes y terapias, Iris a veces sentía que perdía su identidad. Como si ya no fuera ella, sino solo una paciente más con lesión medular. La única cuerda que la mantenía a flote fue la poesía. Empezó por casualidad. Su madre, al verla desvelada, le trajo un libro de Akhmatova, gastado, con páginas amarillentas y anotaciones en los márgenes. Solo escucha, le dijo. No tienes que entenderlo todo. Deja que las palabras fluyan. Y ella escuchó. Primero distraída, luego con atención. Versos que antes le parecían demasiado dramáticos cobraron nuevo significado. Aprendí a vivir sencillamente, con sabiduría. A mirar al cielo y rezar a Dios. Y caminar al atardecer largo rato. Para calmar una inquietud sin razón. Caminar, una palabra simple, una acción cotidiana para cualquier persona sana. Y ahora, tan inalcanzable. Luego vino Tsvetaeva, con su intensidad, su pasión, su desafío al destino. ¿Qué haré yo, poeta y primogénita? En un mundo donde el negro es gris. Donde el talento es azar. Y el genio no se honra, solo se alimenta. Y Mandelstam, cuyas palabras resonaban en lo más profundo de su alma. He regresado a mi ciudad, conocida hasta las lágrimas. Hasta las venas, hasta las glándulas infantiles hinchadas. En las noches largas, cuando el dolor no la dejaba dormir, Iris leía y releía esos versos, los absorbía como un desierto bebe la lluvia. Y casi sin darse cuenta, empezó a escribir en el cuaderno que le regaló Bárbara. Al principio eran fragmentos, pedazos sueltos de emociones, como vidrios rotos. Pero poco a poco, se convirtieron en algo más, en poesía. Recuerdo el cielo, azul brillante. Y el vuelo veloz de las nubes blancas. Y cómo susurré, sin mucho dolor. Tengo 18. Todo aún llegará. Llegará el alba, el día comenzará. Y podré, quizás, levantarme un poco. Apoyada en el hombro de otro. Para mirar el mundo, y volver a volar. Cada verso era una batalla, pero en esa lucha había sanación. Como si cada palabra escrita le devolviera un trozo de sí misma, robado por el accidente. Al final del tercer mes, Iris sintió los primeros indicios de sensibilidad en las piernas. Débiles, casi imperceptibles, pero reales. El día que logró mover, por sí sola, apenas un dedo del pie derecho, escribió en su cuaderno. No es un milagro que viene del cielo. Ni un favor que te da el destino. Es trabajo, cuando entre el dolor oyes. Vive. Respira. Aún estás vivo. Y aunque mi paso sea torpe, inestable. Y cada respiro una batalla más. Viviré, desafiando las desgracias. Porque vivir es mi elección, mi destino. El camino hacia la recuperación fue largo y doloroso. Pero Iris ya no buscaba culpables. No maldecía al destino. Simplemente hacía lo que podía, seguía las indicaciones médicas y no se permitía autocompasión. Aquel quiebre en su vida no fue un final, sino un comienzo. Doloroso, no deseado, pero comienzo al fin de algo nuevo. Una vida que nunca pidió, pero que ahora debía aceptar y llenar de sentido. La casa de la calle Arroyo,
antes abandonada y descuidada, ahora respiraba con vida nueva. Como si despertara de un largo sueño, se sacudía el polvo del abandono y empezaba a vivir otra vez, igual que quienes la habitaban. La decisión de vender el departamento no fue fácil. Muchas charlas familiares, noches sin dormir, cálculos hasta el último euro, una balanza entre pros y contras. Iris recordaba claramente una conversación entre sus padres que escuchó sin querer tras una sesión agotadora, cuando ellos creían que dormía. Miguel, tengo miedo, la voz de su madre temblaba como una hoja. ¿Y si no alcanza? ¿Y si no logramos adaptar la casa? ¿Y si ella se siente prisionera ahí? Ana, escúchame, su padre hablaba bajo, pero con firmeza. En el edificio no puede salir, el ascensor se rompe siempre, es muy estrecho y no hay rampa. En la casa haremos todo en planta baja, puertas anchas, una rampa suave desde el porche. Jardín, aire fresco. Es mejor que 4 paredes en un 5º piso. ¿Y el dinero? Lo invertimos, en la reforma, en equipamiento, en su tratamiento. La casa ya es nuestra, sin hipoteca. Lo que saquemos del departamento alcanza. Además, José me ofreció un trabajo extra. Vamos a poder. Iris escuchaba con un nudo en la garganta. Sus padres estaban rearmando toda su vida por ella. Iban a vender el departamento donde vivieron casi 20 años. Su padre, que ya no era joven, asumía más trabajo. Todo eso para darle una oportunidad. Y ahora, un año después del accidente, la casa de la calle Arroyo había cambiado por completo. Los viejos pisos de madera en la planta baja fueron reemplazados por superficies lisas, sin desniveles ni umbrales. Se ensancharon los marcos de las puertas para que la silla de ruedas pasara sin dificultad. El antiguo salón se convirtió en la habitación de Iris, amplia, luminosa, con ventanas al jardín. El baño fue remodelado por completo, con barras de apoyo y asientos especiales. La casa, de algún modo, parecía adaptarse sola a sus nuevas necesidades. Lo que antes parecía un problema, los grandes espacios de las casas antiguas, ahora era una ventaja. Los techos altos daban una sensación de libertad. Pero el verdadero corazón de la casa era la galería. Cerrada con ventanales, con muebles de mimbre y mantas para las noches frescas. Allí se reunían todos los días a la hora de la comida, allí Iris recibía visitas, allí pasaba horas mirando el jardín y viendo cambiar las estaciones. El jardín, como la casa, también volvió a la vida. Miguel Arturo se dedicó a él con una energía inesperada para su edad. Limpiaba la maleza, podaba los manzanos viejos, plantaba nuevos arbustos de grosella y uva espina. Trazó caminos anchos por donde la silla rodaba sin problema incluso después de la lluvia. Papá, tú eres ingeniero, no jardinero, decía Iris, mirando cómo su padre cavaba la tierra con entusiasmo. Un ingeniero, hija, tiene que saber de todo, le respondía, secándose el sudor. Además, la tierra cura. A ti y a mí. En su voz había una ternura masculina especial, esa que le costaba mostrar de forma directa. Por eso se desvivía por el jardín. Era su manera de decir, te quiero, hija. Haré todo para verte feliz, aunque tenga que darle la vuelta al mundo. Ana Patricia también encontró su forma de demostrar amor. En una habitación amplia junto al cuarto de Iris, montó una biblioteca-escritorio, con estanterías del suelo al techo, un escritorio adaptado para silla de ruedas, con computadora e impresora. Allí fueron a parar todos los libros del departamento, clásicos, poesía, literatura contemporánea. Mamá, sabes que todos estos libros los puedo leer en digital, le dijo Iris, mientras su madre arrastraba otra pila de tomos con esfuerzo. Los digitales no son lo mismo, respondió Ana Patricia con convicción. El libro en papel tiene alma. Guarda tus huellas, tus pensamientos, tus marcas. No es solo texto, es parte de tu vida. Iris agradecía esa sabiduría. Porque fue entre libros, en ese reino de palabras impresas, donde poco a poco volvió a encontrarse. Una nueva ella, distinta, pero viva. Estudiar a distancia no fue fácil. No por la dificultad de las materias, sino por la falta de contacto humano. El instituto pedagógico fue comprensivo y diseñó un programa individual para Iris. Pero con el tiempo, ella empezó a notar que sus intereses se alejaban de la metodología de enseñanza y se dirigían hacia preguntas más profundas, la psicología, la literatura, el poder sanador de las palabras. Y todo empezó casi por casualidad.
Un día, agotada tras interminables ejercicios para las piernas, volcó sus sentimientos en un pequeño ensayo sobre cómo cambia tu percepción del mundo cuando la mitad de tu cuerpo deja de responderte. Lo envió a un periódico local, sin mucha esperanza de que lo publicaran. Pero al día siguiente, el editor la llamó, con la voz temblorosa de emoción. Iris Hernández, este texto es poderosísimo. Hacía tiempo que no leíamos algo tan profundo. ¿Podrías escribir otro? Así nació su primera columna, desde las alturas de una silla de ruedas. Luego vino una segunda, una tercera. Y entonces, un amigo le sugirió abrir un blog. Tienes algo importante que decirle al mundo, le decía Bárbara. Y el mundo necesita escucharlo. El blog Más allá de la herida empezó a ganar popularidad de forma inesperada. Al principio solo lo leían amigos y conocidos, luego el círculo se amplió, llegaron seguidores de otras ciudades, comenzaron a llegar mensajes de personas con vivencias similares. Iris escribía sobre dolor y esperanza, sobre la lucha diaria y las pequeñas victorias, sobre cómo volver a encontrar la alegría cuando la vida que conocías ya no está. La discapacidad no es la falta de piernas, brazos o vista, escribió en una de sus publicaciones. Es no saber cómo seguir adelante. Pero ese saber llega, poco a poco, paso a paso. Y entonces entiendes que tu valor no está en si caminas o no, sino en tu capacidad de amar, pensar, sentir. Y para eso, no hacen falta piernas. Bárbara llegó a principios de verano, con un ramo de lilas, una caja de pasteles de una pastelería de moda y un anillo nuevo en el dedo anular. ¿Te casaste? Arras notó el anillo en cuanto su amiga cruzó el umbral de la galería. ¿Y no me invitaste? Fue algo espontáneo, se justificó Bárbara, sentándose en uno de los sillones de mimbre. Sin ceremonia ni nada. Vado me lo pidió y acepté. Hablaba rápido, jugueteando con el borde de su blusa, un gesto que Iris le conocía desde niñas. Así se comportaba Bárbara cuando estaba nerviosa o escondía algo. Pues felicidades, sonrió Iris, tratando de ocultar su sorpresa. ¿Vado es el programador? El que conociste antes de aquella noche. Sí, asintió Bárbara, claramente aliviada por el cambio de tema. Es muy atento, muy cariñoso. ¿Sabes? Preguntaba por ti todos los días cuando estabas en el hospital. Y luego, cuando nos veíamos, se detuvo de golpe, como si hubiera dicho algo que no debía. Cuando ustedes se veían. ¿Qué? Arre se inclinó hacia ella, estudiando su rostro. Nada, Bárbara desvió la mirada. Solo que siempre le importó tu salud. Algo no cuadraba. En las palabras, en el tono, en todo el lenguaje corporal de Bárbara se notaba una tensión oculta bajo una fachada de alegría. Bárbara, dijo Iris con suavidad, nos conocemos desde primer grado. Sé que algo te pasa. Dímelo. Bárbara guardó silencio, observando sus uñas. Luego levantó la vista, sus ojos, enrojecidos, reflejaban un dolor contenido. A Vado lo despidieron hace 2 meses. Recorte de personal, optimización de gastos. Intentó buscar otro trabajo, pero en todos lados piden experiencia, y él no la tiene. Y entonces empezó, tragó saliva, incapaz de decirlo. ¿A beber? Aventuró Iris. Si fuera solo eso, Bárbara soltó una risa amarga. A un esposo borracho quizás podría sobrellevarlo. Pero empezó a tomar cosas. Pastillas, después polvos. Dice que lo ayudan a concentrarse, a tener ideas nuevas para sus startups. Pero no es cierto. Lo veo. Está cambiando, Iris. Se pone irritable, ansioso. A veces no duerme en días, y luego desaparece todo un día entero. El dinero se esfuma y no sé a dónde va. Iris la escuchaba con una mezcla de tristeza y angustia. Era una historia repetida. Un joven que pierde su empleo y busca consuelo en las drogas. Una esposa que no sabe cómo salvarlo. ¿Hablaste con él? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Claro, asintió Bárbara. Lo niega todo. Dice que exagero, que son solo bebidas energéticas. Una vez, hizo una pausa. Una vez hasta levantó la mano. No me golpeó, pero... Vi algo en sus ojos. Algo que nunca había visto. Algo ajeno. Y empezó a llorar, sin sollozos, solo con lágrimas que corrían por sus mejillas, dejando surcos en su maquillaje. ¿Y no has pensado en divorciarte? Preguntó Iris con cautela.
Llevamos solo 3 meses de casados, replicó Bárbara, alzando la cabeza. ¿Cómo voy a dejarlo ahora, cuando está mal? Además, se detuvo. Mis padres estaban tan felices de que por fin me casara, de que sentara cabeza. No quiero decepcionarlos. Laura Catalina, recordó de pronto Iris. Aquella vez también le había dicho algo a Bárbara sobre un matrimonio temprano y desgraciado. ¿Te acuerdas de la gitana del mercado? Preguntó en voz alta. La que me predijo el accidente. ¿Y eso qué tiene que ver? Empezó Bárbara, pero se detuvo de repente. Su rostro cambió, como si algo le hubiera hecho clic en la memoria. Tú dices lo que me dijo a mí. Que me casaría joven y... ¿Qué más? Que no serías feliz, respondió Iris en voz baja. Dijo que te casarías pronto, pero ese matrimonio no te traería felicidad. Se quedaron en silencio, mirándose a través de la mesa. En la calma solo se oía el zumbido de las abejas entre las lilas, el olor del pasto recién cortado, y a lo lejos, Miguel Arturo trabajando en una esquina del jardín. ¿Crees que es el destino? Preguntó Bárbara al fin. ¿Que todo ya está escrito y no podemos cambiar nada? No lo sé, respondió Iris con honestidad. Hace un año te habría dicho que sí. Creía que mi accidente, mi discapacidad, eran un castigo por no haber hecho caso a la advertencia. Pero ahora, se quedó pensativa. Ahora pienso que el destino no es una condena, sino una posibilidad. Laura Catalina no dijo que tu matrimonio sería infeliz para siempre. Tal vez solo quiso advertir que habría dificultades. Y si las superas o no, eso depende de ti. ¿Y si no puedo? Preguntó Bárbara en voz baja. Entonces también será tu decisión, dijo Iris con firmeza. Mira, he pensado mucho en todo esto. En el destino, en lo inevitable. Y creo que hay cosas que sí están marcadas, como el cauce de un río. Pero incluso dentro del cauce, podemos elegir, nadar a favor o en contra, lento o rápido, con quién y hacia dónde. Bárbara giraba distraídamente el anillo en su dedo. ¿Sabes? La vi hace poco, dijo de repente. A Laura Catalina. En el mismo lugar, en el mercado. Como si no hubieran pasado 2 años. Sentada con sus cartas, usando las mismas joyas plateadas. Solo que, creo que tenía más arrugas. ¿En serio? Ares sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Y qué? ¿Te reconoció? No lo sé, encogió los hombros Bárbara. No me acerqué. Solo la vi de lejos y, me dio miedo, creo. ¿Y si me vuelve a decir algo? Soltó una sonrisa sin alegría. Oye, ¿y si vamos juntas? ¿Y si dice que todo va a mejorar con Vado? Oh, vaciló, que vas a poder volver a caminar. Iris se estremeció. Esa idea ya le había pasado por la cabeza más de una vez en los últimos meses. ¿Y si Laura Catalina sabía algo que los médicos no? ¿Y si podía mostrarle un camino hacia la curación? No, negó con la cabeza, espantando esa idea tentadora. El pasado no se puede cambiar, y el futuro. Tal vez sea mejor no saber. Vivir un día a la vez, hacer lo que esté en tus manos y esperar lo mejor. Pero mientras decía eso, sentía como dentro de ella germinaba una esperanza desesperada, casi irracional. ¿Y si sí? ¿Y si Laura Catalina realmente podía ayudar? ¿Y si había una mínima posibilidad, una entre 1.000.000, de volver a ponerse de pie? Estoy perdiendo la cabeza, pensó Iris. Aferrándome a cuentos de hadas en vez de aceptar la realidad y aprender a vivir con ella. Pero la semilla ya estaba plantada. Y la idea de visitar a la adivina no la soltaba, regresando una y otra vez en las noches sin sueño, cuando la esperanza es frágil y la desesperación pesa más. Tal vez, pensaba mirando el techo oscuro de su habitación. Tal vez algún día me anime. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Iris no lo sabía. Pero por primera vez en muchos meses sintió algo parecido a la anticipación. Como si en medio del bosque oscuro del desánimo, brillara una luz lejana y débil. La decisión llegó de golpe, como un derrumbe. Inevitable, arrasando con todas las dudas. Iris se despertó en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza y una certeza firme, tenía que encontrar a Laura Catalina. Tenía que oír de sus labios algo que le diera fuerza para seguir luchando, o para aceptar lo inevitable. Por la mañana, le comunicó su decisión a su padre, sin rodeos, mirándolo directo a los ojos.
Quiero ir al mercado. A ver a esa adivina. Su padre la miró largo rato, como si pudiera ver a través de ella. Todos sus miedos, todas sus esperanzas, toda esa mezcla dolorosa de desesperación y terquedad. Está bien, asintió. Iremos después del almuerzo. Salir a la ciudad fue una verdadera expedición. Lo que antes era tan sencillo, salir de casa, caminar por la calle, tomar el autobús, ahora se había convertido en una carrera de obstáculos. Las aceras, si es que se podían llamar así, eran franjas estrechas de asfalto agrietado, con raíces de árboles sobresaliendo y postes colocados al azar. ¿Y cómo se supone que uno se mueva aquí?, resoplaba Miguel Arturo, empujando la silla de ruedas. Parece que todo está hecho a propósito para que nadie con discapacidad pueda salir de casa. Iris guardaba silencio, aferrada a los apoyabrazos con los nudillos blancos. Cada sacudida le dolía en la espalda, pero no eran las molestias físicas lo que más le pesaba. Era la humillación. La impotencia. La dependencia. Eso era lo realmente insoportable. Ella, que siempre había sido independiente, ahora no podía ni salir a la calle sin ayuda. Tenía que pedir, esperar, aguantar. Día tras día, hora tras hora. ¿Y esas miradas? De lástima, de curiosidad, de incomodidad, de desprecio, un abanico entero de emociones en los rostros de los transeúntes. Algunos apartaban la vista, como si temieran contagiarse de su desgracia. Otros, por el contrario, la observaban con descaro, como a un animal raro en una jaula. Algunos ofrecían ayuda, con sinceridad o por cortesía, pero eso solo lo hacía peor. Tardaron 1 hora y media en llegar al mercado, un trayecto que antes Iris hacía en 15 minutos a paso rápido. Su padre tenía el rostro empapado de sudor, la camisa pegada a la espalda, pero no se quejaba. Solo preguntaba de vez en cuando: ¿quieres descansar un poco? El mercado había cambiado. Se había expandido, modernizado, con nuevos puestos y letreros llamativos. Donde antes había puestos improvisados, ahora había kioscos ordenados. En el lugar donde solía sentarse Laura Catalina con sus cartas, ahora había un moderno café llamado Aroma de la Mañana. No quedaba ni rastro de la antigua atmósfera. No puede ser, murmuró Iris, sintiendo una punzada de decepción. Tiene que estar aquí. Tal vez se mudó a otro lugar, sugirió su padre, mirando alrededor. Vamos a preguntar. Las respuestas que recibieron fueron absurdamente contradictorias. ¿Adivina?, repitió, confundido, el joven barista del café. Llevo un mes aquí y no he visto a ninguna. Ah, ¿Laura Catalina? Se animó una vendedora de frutas mayor. Murió, mi niña. El invierno pasado. Del corazón, dicen. No le haga caso, interrumpió una mujer que vendía semillas. Laura sigue viva. Se fue al mercado nuevo, el que está por la estación. Allí está ahora. ¿Qué mercado nuevo ni qué nada?, protestó un carnicero cercano. Ayer mismo la vi. Allí, por los puestos de verduras, señaló hacia el fondo. Igualita, con sus collares de plata. Solo que más arrugada, la verdad. Padre e hija se miraron. Vamos a los puestos de verduras, decidió Iris. Si no está allí, iremos al mercado nuevo. Pero llegar hasta los puestos de verduras no fue fácil. Pasillos estrechos entre los puestos, multitudes de compradores que no veían la silla, charcos y lodo del aguacero de la mañana, todo parecía conspirar contra ellos. Papá, espera, Iris detuvo a su padre frente a un bordillo empinado. ¿Descansamos un poco, sí? Veía lo cansado que estaba su padre y sintió un pinchazo de culpa. Estoy bien, hija, Miguel Arturo se secó la frente con un pañuelo. Solo respiro un poco y seguimos. Se quedaron varados en el borde, sin atreverse a bajar. Las ruedas podían hundirse en la tierra blanda, o peor, volcarse. Déjeme ayudarles, dijo una voz a su lado, con un ligero acento. Iris volteó y vio a un hombre joven, de unos 35 años, alto, bien parecido, con canas en las sienes que contrastaban con su rostro juvenil. Vestía elegante pero sencillo, pantalones claros, camisa blanca arremangada hasta los codos. Gracias, pero creo que podemos solos, empezó a decir su padre. No lo dudo, respondió el hombre con una sonrisa. Pero entre dos será más seguro. Yo sujeto por delante, usted por detrás. Así no se voltea la silla.
Había algo en su forma de hablar, en sus movimientos seguros, que dejaba claro que estaba acostumbrado a tomar decisiones. Sin esperar respuesta, se colocó frente a las ruedas delanteras de la silla, listo para guiarla. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bajaron sin problemas. El desconocido se movía con una soltura que daba la impresión de haberlo hecho muchas veces. Gracias, Miguel Arturo le tendió la mano. Miguel Arturo Hernández. Roberto Armstrong, respondió el hombre, estrechándosela. Doctor Roberto Armstrong, para ser exactos. Director del Centro de Neurorehabilitación Fénix. Doctor. Arres alzó la cabeza, mirándolo con nuevo interés. ¿Es neurólogo? Neurocirujano, corrigió Roberto Armstrong. Pero en nuestro centro me dedico a la rehabilitación. Es mi verdadera pasión. Se agachó hasta quedar a la altura de Iris, un gesto que ella agradeció de inmediato. La mayoría hablaba con ella de pie, obligándola a alzar la cabeza, algo incómodo y humillante. Déjame adivinar, dijo él, mirándola directamente a los ojos. Lesión en la columna, hace un año más o menos. Pérdida parcial de sensibilidad en las piernas, pero hay señales de recuperación. Haces fisioterapia, pero el progreso va más lento de lo que quisieras. Iris parpadeó, desconfiada. ¿Eres vidente? Roberto Armstrong soltó una carcajada, abierta y sincera. No, solo experiencia, y un poco de observación. Mantienes la espalda muy recta, usaste un corsé, te acostumbraste a él. Tus brazos son fuertes, los músculos bien definidos, señal de ejercicios regulares y de moverte en silla de ruedas. Pero lo más claro es tu mirada. Aún tienes esperanza, pero también se asoma el cansancio de luchar todo el tiempo. Tiene razón, murmuró Iris. En casi todo. El accidente fue hace 1 año y 2 meses. Pero, ¿cómo supo lo de la sensibilidad? Cuando bajábamos, activaste algunos músculos de las piernas de forma instintiva. Apenas se nota, pero para un especialista es evidente. Es buena señal, créeme. Miguel Arturo carraspeó. Dr. Armstrong, justo estábamos buscando. Papá, lo interrumpió Iris. Estamos buscando a una conocida. Los vendedores dijeron que está por los puestos de verduras. No quería que su padre mencionara a la adivina. Sonaba raro decirle a un médico serio que andaban detrás de una anciana clarividente en busca de un milagro. Entiendo, asintió Roberto. No los detengo más. Pero si algún día quieren saber más sobre el centro, sacó una tarjeta del bolsillo de su camisa. Usamos métodos innovadores. Los resultados dependen de la gravedad del caso, claro, pero siempre hay esperanzas. La tarjeta era simple y elegante, cartón blanco, letras rojo oscuro, un fénix dorado en la esquina. Centro de Neurorehabilitación Fénix. Dr. Roberto Armstrong, director. Gracias, Iris la tomó, sintiendo un leve estremecimiento al tocar el cartón liso. Lo pensaremos. Estaré encantado de ayudar, Roberto se incorporó con agilidad. Hasta luego. Se alejó, alto, erguido, seguro, dejando tras de sí una sensación de firmeza y calma. Un hombre interesante, comentó Miguel Arturo, siguiéndolo con la mirada. Ese centro, quizás deberíamos averiguar más. Tal vez, respondió Iris, sin comprometerse. Pero primero, vamos a encontrar a Laura Catalina. Avanzaron por varios pasillos más, sin éxito. Ya pensaban en regresar cuando Iris vio una figura familiar junto a una cerca al fondo. El corazón le dio un vuelco. Papá, es ella. Laura Catalina estaba sentada en la misma silla plegable de hacía 2 años, frente a la misma mesa cubierta con un mantel bordado. Solo que ahora estaba apartada, casi en la salida del mercado, como si hubiera escogido ese rincón para que no la molestaran. Llévame hasta allá, por favor, y déjanos solas un momento. Necesito hablar con ella en privado. Miguel Arturo frunció el ceño, pero no discutió. Llevó la silla hasta la mesa de la adivina y se apartó unos pasos. Lo suficiente para no oír, pero lo bastante cerca por si hacía falta. Laura Catalina alzó la mirada, e Iris se estremeció. La mirada de la anciana era igual de penetrante que la primera vez. Ni rastro de sorpresa en su cara arrugada, como si hubiera estado esperando esa visita. Hola, dijo Iris, dudosa. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí, niña, la voz de Laura sonaba más ronca que antes, más apagada.
¿Cómo no recordarte? Te advertí, y no me hiciste caso. Iris se sobresaltó. Esa manera directa, esa seguridad de que todo era culpa suya, removían heridas que aún no sanaban del todo. Quería preguntarle, tragó saliva. Usted dijo que me costaría levantarme. ¿Eso quiere decir que si voy a caminar otra vez? La adivina la miró largo rato, como si viera más allá de su rostro, algo oculto a simple vista. Te rendiste, niña, dijo al fin, con una tristeza inesperada. Y no deberías. No estás con los médicos correctos. Hay un doctor que sí puede ayudarte. En un centro nuevo, con techo rojo. Cabello blanco como la nieve, aunque es joven. Ve con él. A Harris le subió el calor al rostro. El doctor Roberto Armstrong. Justo él. El mismo que acababan de conocer. Pelo prematuramente canoso, nuevo centro de rehabilitación. Pero no puedo, susurró. Es un centro privado, el tratamiento es caro, y nosotros. El dinero llegará, la interrumpió Laura Catalina con firmeza. Todo vuelve. ¿Recuerdas el broche de plata con turquesa? Ella te encontró. ¿Qué broche? Preguntó Iris, desconcertada. Yo no. Pero en ese momento sonó su teléfono. En la pantalla aparecía, mamá. Iris miró a la adivina con disculpa y contestó. Sí, mamá. La voz de Ana Patricia sonaba agitada, con un tono de miedo casi supersticioso. Iris, no lo vas a creer. Tía Margarita está aquí. Ahora mismo. En casa. Y ha cambiado mucho. Tía Margarita, la hermana de su padre. Mujer de negocios de la capital, con la que no hablaban desde hacía años por una pelea familiar. Iris apenas la recordaba, alta, autoritaria, de mirada fría y labios delgados. ¿Qué quieres decir con que ha cambiado? Preguntó Iris, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No puedo explicarlo por teléfono, la voz de su madre temblaba. Pero no es la misma. Es otra persona. Y quiere verte. ¿Ya vienen? Sí, ya casi. Iris miró a su padre, que esperaba ansioso a pocos pasos. Estamos por salir. Colgó y volvió a mirar a la adivina. Ve, hija. Todo se resolverá. Las palabras de Laura Catalina resonaban en su mente mientras su padre empujaba la silla hacia la salida del mercado. La tía Margarita no era como Iris la recordaba. En su memoria quedaba la imagen de una mujer alta, elegante, con postura impecable, el cabello recogido en un peinado severo y una sonrisa que parecía ensayada. La mujer que ahora estaba sentada en la terraza era solo una sombra pálida de aquella elegancia. Margarita Arturo había adelgazado, se veía más frágil, y en su mirada había esa profundidad especial que solo da un encuentro con la muerte, los ojos de alguien que ha visto el borde del abismo y ha regresado siendo otra persona. Su cabello, antes teñido de un castaño impecable, ahora era corto, con canas naturales. Ya no llevaba trajes ejecutivos, sino un vestido de lino sencillo y cómodo. Iris, dijo al levantarse en cuanto Miguel Arturo empujó la silla hasta la terraza. Su voz tembló, se quebró. ¿Cómo estás? Se quedó en silencio, mordiéndose el labio. No encontraba las palabras. Ella, que siempre sabía qué decir. El silencio se hizo incómodo. Ana Patricia comenzó a moverse con torpeza, sirviendo tazas, cortando el pastel. En esos momentos, las mujeres suelen encontrar refugio en las tareas domésticas. Margarita, has cambiado, dijo por fin Miguel Arturo, rompiendo el silencio. Casi no te reconozco. El cáncer cambia a las personas, Miguel, respondió con una sonrisa serena, desconocida en ella. Especialmente cuando los médicos te dan 3 meses de vida y logras sobrevivir contra todo pronóstico. ¿Qué? Ana Patricia se quedó congelada con la tetera en la mano. Dios mío, Margarita, no sabíamos nada. No se lo conté a nadie, respondió la tía, haciendo un gesto de que no le dieran importancia. No quería preocupar. Tuve buenos médicos, suficiente dinero, y mucha suerte. Oh, dudó, tal vez fue el destino. Como sea, recibí una segunda oportunidad. Y eso me hizo ver las cosas de otra forma. Se volvió hacia Iris. En su mirada no había compasión, solo una comprensión profunda y afilada. Los ojos de alguien que conoce el valor de cada respiro. Tu mamá me contó que ahora escribes. ¿Que tienes un blog? Sí,
asintió Iris. Nada del otro mundo, solo pensamientos, reflexiones. Eres muy modesta, sonrió Margarita. Leí algunas de tus publicaciones. Tienes talento, Iris. Tus textos no solo ayudan a personas como tú, sino también a personas como yo. A quienes buscan un sentido a todo lo que les pasa. Iris se sonrojó. No estaba acostumbrada a los halagos, mucho menos viniendo de alguien a quien recordaba como crítica y distante. La tarde transcurrió de forma extraña, con silencios, palabras a medias, preguntas tímidas. Como si dos familias separadas por años de distancia emocional intentaran, de pronto, compartir una misma mesa sin saber cómo hacerlo. Más tarde, la tía Margarita pidió hablar a solas con Iris. Nunca pensé que volvería a esta casa, confesó cuando estuvieron en la sala. Después de la muerte de mamá, después de mi pelea con tu padre, sentí que este lugar se había quedado atrás. Como los recuerdos de infancia a los que ya no se puede volver. Papá nunca quiso hablar de eso, dijo Iris con cautela. Nunca nos contó por qué se pelearon. ¿No lo hizo? Margarita sonrió con tristeza. Bueno, eso suena a él. Siempre cuidando más la reputación ajena que la suya. Se detuvo frente a una vieja fotografía en la pared, una mujer con un vestido modesto y cuello blanco, peinado con ondas al estilo de los años 50. Su rostro era severo, pero con una sonrisa suave y una mirada entrecerrada, igualita a la de Miguel Arturo. Mamá, dijo Margarita en voz baja, y ese solo nombre contenía tanta pena no dicha que a Iris se le hizo un nudo en la garganta. Lidia Hernández, de Soltera Collins. Tu abuela. Estiró la mano y rozó con los dedos la parte de la foto donde se veía un broche en el pecho de la mujer. Plata con una gran piedra turquesa. Mira, se inclinó. Incluso en la foto se ve el broche. El favorito de mamá. Ese mismo. Guardó silencio, tragó saliva. Luchaba con la emoción que la invadía. ¿Qué broche? Preguntó Iris. Uno de plata con turquesa, susurró Margarita. Lo he buscado toda mi vida. Mamá me prometió dármelo antes de morir, pero desapareció. Hizo una pausa, respiró hondo. Yo culpé a tu padre. Acusé a mi propio hermano de haberlo robado. Eso destruyó nuestra familia. El silencio se llenó de recuerdos dolorosos y palabras nunca dichas. ¿Se pelearon por una joya? Dijo Iris en voz baja. No era solo una joya, negó Margarita con la cabeza. Ese broche es parte de nuestra historia. De nuestras raíces. Perteneció a la bisabuela Ana, que vino de Galicia. Durante la guerra civil escondió a una familia judía en su sótano, arriesgando su vida. Cuando todo acabó, el padre de la familia, que era joyero, le regaló el broche en señal de gratitud. Era lo único de valor que había podido salvar. Desde entonces se pasó de madre a hija. Y mamá me lo prometió a mí. Suspiró y se apartó de la foto. Tonto, ¿no? Años de rencor, de distancia, por un pedazo de metal con una piedra. Estaba tan enojada con tu papá, tan segura de que lo había tomado. Y luego vino la enfermedad. Y de pronto todo eso me pareció ridículo. En el hospital, sin saber si vería un nuevo amanecer, solo pensaba en lo estúpida que había sido. Rompí el vínculo con el único familiar que me quedaba por culpa de un objeto, por muy valioso que fuera. Y ahora, quizás ya es tarde para arreglar algo. Nunca es tarde, susurró Iris. Recordó la vieja caja donde guardaba sus escritos. Era de madera tallada, forrada en terciopelo por dentro, y la había encontrado en el desván durante una remodelación. Nadie en la familia parecía recordarla. Iris se acercó al cajón del aparador y la sacó. Entre los papeles, aún estaba el broche olvidado. Tome, le ofreció el broche. Le pertenece. Margarita lo miró largo rato, sin atreverse a tocarlo. Luego, como en un sueño, estiró la mano y lo tomó. Le temblaban los dedos. Todo vuelve, susurró. E Iris se estremeció al recordar las palabras de Laura Catalina, todo vuelve, cuando tiene que volver. Margarita se colocó el broche en el cuello del vestido y, de pronto, sin esperarlo ni entender por qué, cayó de rodillas frente a su sobrina, la abrazó, apoyó el rostro sobre sus piernas. Perdóname, su voz se quebraba. Perdón por no haber venido antes. Por no estar contigo cuando ocurrió todo. Me enteré de tu accidente apenas hace un mes, por conocidos en común. Pero ahora estoy aquí.
Y voy a ayudarte. Como pueda, como sepa. Te ayudaré a volver a caminar. Iris acariciaba su cabello entrecano, sintiendo cómo se disolvía la tensión de tantos años, como caía el muro que había separado a dos ramas de la misma familia. Tengo dinero, continuó la tía Margarita, levantando el rostro lleno de lágrimas. Suficiente para pagar cualquier tratamiento, cualquier rehabilitación. Y no es caridad, ni una limosna. Es justicia. He culpado a tu familia por demasiado tiempo. Es hora de enmendar ese error. Tía Margarita, empezó Iris, pero ella la interrumpió. Sé lo que digo. El dinero es lo único que me queda. No tengo familia propia, ni hijos, ni verdaderos amigos. Solo el negocio, solo cuentas bancarias. Déjame hacer algo que valga la pena, aunque sea una vez en la vida. El centro de neurorehabilitación Fénix estaba a las afueras de la ciudad, en medio de un bosque de pinos. Un edificio moderno de 3 pisos con ventanales panorámicos y un techo realmente rojo oscuro, del color de la sangre seca, del color de la esperanza que nace de las cenizas. El doctor Roberto Armstrong nos recibió en un amplio vestíbulo lleno de plantas vivas y el murmullo de una fuente. La sorpresa en su rostro dio paso a una sonrisa sincera cuando reconoció a Iris. Vaya, qué pequeño es el mundo, dijo mientras estrechaba la mano de la tía Margarita. Me alegra que hayan decidido venir. La evaluación fue larga y minuciosa. Resonancia, radiografías, decenas de pruebas. Luego, un comité médico, Roberto Armstrong y otros 3 especialistas revisaban los estudios y el historial de Iris. Tu caso es complejo, pero no sin esperanza, dijo al final Roberto, ya a solas con Iris en su consultorio. La compresión de la médula se eliminó a tiempo, aunque no del todo bien. Podemos intentar una nueva cirugía, con técnicas más avanzadas. Y después, rehabilitación intensiva. No quiero prometer milagros, pero hay posibilidades reales de recuperar algo de movilidad. Posibilidades importantes. ¿Cuánto tiempo tomará la recuperación? Preguntó ella, intentando mantener la voz firme. Mínimo 6 meses de trabajo intensivo. Tal vez más. Depende de muchos factores, del éxito de la cirugía, de tu cuerpo, de tu voluntad. Guardó silencio un instante, como dudando, y luego agregó. He leído tu blog, Iris. La forma en que hablas de tu experiencia, impacta. Tienes una fuerza interior, y eso es lo más importante en una rehabilitación. Iris alzó las cejas, sorprendida. ¿Usted ha leído mi blog? Sí, asintió Armstrong. Y no solo yo. Muchos de nuestros pacientes encuentran en tus textos consuelo e inspiración. Tienes una manera de hablar del dolor y de la esperanza que conecta con ellos. Ella se sintió incómoda, sin saber cómo responder a ese elogio. Solo escribo lo que siento. Tal vez sea la mejor terapia de todas. La más efectiva, sonrió él. De hecho, te recomiendo seguir escribiendo durante la recuperación. No solo te ayudará a ti, sino también a otros. La preparación para la cirugía duró 3 semanas. Iris siguió escribiendo su blog desde la habitación del centro, donde fue ingresada una semana antes. Hablaba de sus miedos, de lo que esperaba, de las personas nuevas que conocía. Y del doctor Roberto Armstrong, en cuyas manos confiaba su destino. Es raro pensar, escribió la noche anterior a la operación, que mañana abrirán mi cuerpo como si fuera una máquina averiada e intentarán repararlo. Cambiar piezas, corregir errores, ajustar mecanismos. Me siento a la vez máquina y creadora de la máquina. Me observo desde fuera, con curiosidad, con miedo, con esperanza. ¿Va a doler? Seguro. ¿Tendré miedo? Muchísimo. Pero al final de este camino, tal vez me espere un premio, volver a sentir la tierra bajo mis pies. Y por eso vale la pena pasar por el infierno. Esa publicación recibió una cantidad récord de comentarios, mensajes de apoyo, oraciones, deseos de buena suerte. Todo ese cariño la reconfortaba, pero también le pesaba. Como si ahora no solo tuviera que salir adelante por ella, sino por todas esas personas que la seguían en silencio. Esa mañana, antes de que la llevaran al quirófano, el doctor Armstrong entró en la habitación. No como médico, sino como amigo, como mentor. Iris no sabía cómo describir la relación especial que se había creado entre ellos en tan poco tiempo. No tengas miedo, le dijo simplemente. Estaré contigo todo el tiempo. Y ella le creyó.
No por la promesa, sino por el hombre que la hacía. Aquel hombre de sienes plateadas y mirada cansada, que había visto demasiado dolor como para apartar la vista del de otros. Despertar de la anestesia fue lento y doloroso. La conciencia regresaba por partes, como si alguien intentara armar un espejo roto. Primero los sonidos, pitidos, voces apagadas. Luego los olores, alcohol, medicamentos, y café, por alguna razón. Y al final, el dolor. Sordo, constante, extendiéndose por todo el cuerpo. El primer rostro que vio al abrir los ojos fue el de Roberto Armstrong. Tenía ojeras, pero también una sonrisa. Bienvenida de nuevo, dijo en voz baja. La operación fue un éxito. Ahora todo depende de ti. La rehabilitación fue aún más dura de lo que Iris había imaginado. Cada día traía ejercicios agotadores, masajes, fisioterapia. Cada movimiento costaba un mundo. Cada centímetro de avance se ganaba con sudor, lágrimas y esfuerzo. Pero nunca estaba sola. Sus padres iban todos los días, turnándose, primero su madre, desde la mañana hasta el mediodía, luego su padre, hasta la noche. La tía Margarita se encargaba de todo lo administrativo, lo económico, las gestiones con el centro. Bárbara, a pesar de sus propios líos, finalmente se divorció de Vado después de que la golpeara bajo el efecto de las drogas, iba 2 veces por semana. Llevaba frutas, libros, noticias del mundo exterior. Y también estaba el doctor Roberto Armstrong. No se limitaba a sus funciones médicas. A veces pasaba por la habitación solo para conversar, preguntar cómo se sentía, comentar las últimas entradas del blog. A veces traía libros, estudios médicos, historias de pacientes que habían logrado volver a caminar. Un día, especialmente difícil, cuando nada le salía bien y estaba a punto de rendirse, Iris escuchó al doctor contarle su historia. Tengo una hermana, empezó, sentándose al borde de la cama. Ana. Es 6 años menor que yo. Cuando tenía 17, tuvo un accidente muy parecido al tuyo. Fractura de columna, compresión de médula espinal. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Guardó silencio, mirando más allá de Iris, como si pudiera ver aquella antigua habitación de hospital y a la joven tendida en la camilla. Yo ya estudiaba medicina en ese momento. Era un estudiante arrogante, convencido de que lo sabía todo. Decidí que ayudaría a mi hermana si aprendía lo suficiente. Me metí de lleno en neurocirugía, pasaba días y noches en la biblioteca, estudiando todo sobre lesiones medulares. Me volví el mejor de mi clase. Fui a hacer una pasantía en Europa. Sonrió, con amargura y un toque de autocrítica. Estaba tan enfocado en mi objetivo que no me di cuenta de que Ana también estaba cambiando. Que pasaba por su propio proceso, negación, rabia, depresión, aceptación. Que aprendía a vivir, a disfrutar, a ser feliz, incluso en una silla de ruedas. Y cuando por fin me sentí lo bastante preparado para operarla, ella me dijo, Roberto, te agradezco que hayas hecho de la medicina tu vocación por mí. Pero no quiero operarme. He aprendido a vivir así. Y soy feliz. Se quedó callado, y Iris no supo qué decir. Algo en esa historia la tocó profundamente. No era solo la decisión de Ana, sino todo el camino recorrido por ambos. ¿Y qué hizo usted?, preguntó al fin. Acepté su decisión, respondió Roberto Armstrong, simplemente. Era su cuerpo, su vida, su elección. Pero ¿sabes qué fue lo más sorprendente? Que gracias a Ana me convertí en el médico que soy ahora. Ella me enseñó a ver a los pacientes como personas, no como casos o síntomas. Con sus miedos, sus esperanzas, su historia única. Eso me hizo mejor cirujano que cualquier título o reconocimiento. Hizo una pausa, luego añadió. Te cuento esto no para desanimarte ni asustarte, sino para que sepas que pase lo que pase, sea cual sea el resultado de la operación y la rehabilitación, tú seguirás siendo tú. Una persona capaz de amar, de crear, de transformar el mundo. Y eso es lo más importante. Esa noche, Iris no pudo dormir. Pensaba en el doctor, en su hermana, en su propio recorrido. En cómo los destinos se entrelazan de formas inesperadas, como del dolor nace la compasión y de la pérdida, el don. Quizás, pensaba, mirando a la oscuridad, quizás ese sea el verdadero sentido de todo esto. No solo volver a vivir, sino volverse más profunda, más sabia, más humana. Y entonces, incluso la peor tragedia deja de ser una maldición y se convierte en un regalo.
Doloroso, sí, pero regalo al fin. Con ese pensamiento, por fin se durmió. Y sin pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, sintió algo nuevo en las piernas. No solo un leve cosquilleo, sino una sensación real, concreta, un dolor en el talón por una escara. Pequeño, cotidiano, pero invaluable. Un dolor que decía que sus nervios comenzaban a despertar. Ese fue el primer paso en su largo camino hacia la recuperación. El primer paso hacia una nueva vida que la esperaba, desconocida, llena de obstáculos, pero que ya no daba miedo, sino que la llamaba. Como un camino lejano llama al viajero cansado de estar siempre en el mismo sitio. Ese primer paso, Iris lo recordaría para siempre. Como se recuerda el primer beso o el nacimiento de un hijo. Pequeño, inseguro, doloroso, apenas medio paso, si quería ser honesta. Un mínimo movimiento entre las barras paralelas. Pero para ella, valía más que cualquier maratón que pudiera haber corrido antes. El sol de junio iluminaba la sala de rehabilitación, brillaba en las barras cromadas, se reflejaba en los espejos, creando la ilusión de un espacio infinito. Iris estaba de pie, aferrada a las barras, con el sudor cayendo por su frente, las rodillas temblando y una felicidad inmensa, imposible de describir, llenando su pecho. «Lo logré», susurró, sin poder creerlo. «Lo logré». Di un paso. La fisioterapeuta, una mujer mayor de manos fuertes y curtidas, sonrió. Con sobriedad profesional, pero en sus ojos se asomó algo muy personal. Un entendimiento profundo del momento que estaban presenciando. Así es, Iris Hernández. Así empieza el camino. Con un solo, pequeño paso. 6 meses después de la operación. Medio año entre el nunca y el quizás. Medio año entre la desesperación y la esperanza. Cada día, dolor, cada día, esfuerzo, cada día, una pequeña victoria sobre sí misma, sobre las circunstancias, sobre lo que parecía ser un destino inquebrantable. Iris caminaba por una cuerda floja suspendida sobre el abismo. Abajo, oscuridad. Arriba, un sol cegador. Un solo paso en falso, un segundo de debilidad, y todo podía desmoronarse. Pero ella seguía adelante, centímetro a centímetro, sin permitirse mirar hacia abajo. Se aferraba a esa posibilidad de volver a caminar como un náufrago a un pedazo de madera. No solo lo creía. Lo sabía. Sabía que lo lograría. Y ese saber era más fuerte que el dolor, más fuerte que el cansancio, más fuerte que cualquier diagnóstico médico. ¿Sabes qué fue de Benito?, le preguntó Esteban mientras compartían un té en la cafetería acogedora del centro de rehabilitación. Últimamente se veían seguido. Esteban, el mismo chico que iba en el auto la noche del accidente, ahora estudiaba medicina y era voluntario en Phoenix. Al principio se sentía incómodo con Iris, incluso culpable, porque él estaba más sobrio aquella noche y podría haber evitado que Benito condujera. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transformó en respeto sincero, en una admiración profunda por la fortaleza de ella. Escuché algo, asintió Iris, removiendo el té de hierbas con una cucharita. Mi papá me contó. La historia de Benito Jorge era triste y, lamentablemente, bastante predecible. Después del accidente, se derrumbó por completo. Perdió su licencia, dejó la universidad, empezó a beber. Su padre intentó meterlo en la empresa familiar, pero no funcionó. Ahora vivía del dinero de sus padres, desperdiciando su vida en bares y fiestas, tratando de silenciar su culpa y su vacío. Fui a verlo hace poco, continuó Esteban, frunciendo el ceño. Intenté hablar con él. No es mala persona, solo está roto. No soportó el peso de la culpa. Y además, tiene miedo de verte. Está convencido de que lo odias. No lo odio, respondió Iris en voz baja. Hace tiempo que dejé de guardar rencor. Ni a él, ni a ti, ni siquiera a mí misma. Lo que pasó, pasó. ¿Sabes? Levantó la mirada hacia él. En cierto modo, le estoy agradecida a ese accidente. ¿Agradecida? Esteban levantó una ceja, incrédulo. Sí. Si no hubiera ocurrido, nunca habría descubierto de lo que soy capaz. No habría conocido al doctor Roberto Armstrong. No habría empezado a escribir. No habría encontrado esta fuerza dentro de mí que ni siquiera sabía que tenía. Guardó silencio un momento y luego agregó. Y tú y yo no estaríamos aquí, ¿verdad?
Esteban bajó la vista, incómodo. Últimamente, entre ellos había surgido algo nuevo. No era exactamente una amistad, pero tampoco un romance. Era una conexión especial, nacida del dolor compartido, de la conciencia de lo frágil que es la vida, del respeto por los caminos ajenos. ¿Sabes?, dijo él, cambiando de tema. A menudo veo a una anciana muy extraña en la entrada del centro. Lleva joyas de plata y tiene una mirada que te atraviesa. Se queda parada mirando el edificio, pero nunca entra. El corazón de Iris dio un vuelco. ¿Laura Catalina?, susurró. No sé cómo se llama, se encogió de hombros Esteban. Pero parece, no sé, como una gitana de película antigua. Solo que muy vieja y, como si fuera alguien importante. Es ella, dijo Iris, sintiendo una calidez en el pecho. La próxima vez que la veas, ¿podrías darle algo de mi parte? Laura Catalina apareció 3 días después. No por la entrada principal, donde Esteban solía verla, sino directamente en la habitación de Iris. Simplemente se materializó en la puerta, como si hubiera surgido del aire, de la luz del sol, de los recuerdos. ¿Me llamabas, niña?, dijo en lugar de saludar, sentándose al borde de la cama. Iris dejó el libro a un lado y se incorporó. Era extraño, pero no se sorprendió por la visita. Era como si siempre hubiera sabido que la adivina vendría ese día, a esa hora. Sí, asintió. Quería darte las gracias. Por tus palabras, por llevarme hasta el doctor Roberto Armstrong. Por todo. Laura Catalina soltó un resoplido y ajustó su brazalete de plata. No me agradezcas a mí. Yo solo veo los caminos. Eres tú quien los recorre. En ese momento, la puerta se abrió y apareció el doctor Roberto Armstrong. Al ver a la visitante, se quedó inmóvil, y algo en su rostro cambió. Como si viera un fantasma. ¿Tía Laura?, dijo en un susurro, con una mezcla de asombro y una felicidad infantil casi olvidada, que dejó a Iris sin aliento. Hola, Roberto, sonrió la anciana, y las profundas arrugas de su rostro se suavizaron como hojas secas alisadas por una mano amorosa. Has crecido. Te has convertido en un buen hombre. En un buen médico. Tu abuela estaría feliz. El doctor salió de su asombro, se acercó, se arrodilló ante ella, tomó su mano delgada, seca, de dedos nudosos, y la apoyó en su frente. Pensé que te habías ido hace mucho. ¿O qué?, titubeó. ¿Muerta?, rió Laura Catalina, sin malicia. Me diste por perdida demasiado pronto, Roberto. No es tan fácil deshacerse de mí. Hablaron rápido, emocionados, con esa entonación única que tienen los parientes que no se han visto en muchos años. Iris no entendía todas las palabras, pero captaba los sentimientos. Alegría, nostalgia, cariño, un leve reproche lleno de ternura. Más tarde, cuando Roberto Armstrong salió prometiendo volver en media hora, Laura Catalina explicó. Su abuela Rosa y yo trabajábamos juntas como enfermeras, en Barcelona. Ella era catalana, yo mitad gitana, mitad andaluza. En ese entonces todo era diferente. La gente convivía sin importar la sangre. Pero luego todo cambió, guardó silencio, atrapada en los recuerdos. Después sacudió la cabeza como espantando fantasmas del pasado. Rosa era como una hermana para mí. Cuando vinieron tiempos difíciles, escondió a mis hijos en su casa. Pero no pudo salvarlos. Nadie habría podido, su voz tembló, aunque su mirada permaneció firme. Y yo tampoco pude salvar a su marido. Al final quedamos solas, 2 viudas que perdieron lo más valioso. Luego Rosa se fue con sus nietos a América. Yo me quedé. Pensé que moriría donde estaban enterrados mis hijos. Pero el destino tenía otros planes. ¿Y cómo llegó hasta aquí?, preguntó Iris en voz baja. Lo seguí. A Rosa, a su hija, al pequeño Roberto. Ayudé como pude. Y luego, hizo un gesto vago con la mano, luego despertó el don. Después de todo lo vivido, después de tanta pérdida. Como si de pronto pudiera ver. Comencé a ver los destinos de las personas, como hilos entrelazados. A algunos les hablaba, a otros no. ¿Y por qué me habló a mí?, preguntó Iris. Sobre el coche cereza, sobre lo mucho que tardaría en levantarme. Laura Catalina la miró largo y profundo, como si pudiera atravesar todas sus capas y llegar al centro mismo de su alma. ¿Sabes, niña?,
El destino no es una condena. Es un camino. Yo vi el tuyo, largo y difícil. Pero también vi que te levantarías. No a todos les digo la verdad, a algunos es mejor no decirles nada. Pero a ti sí. Porque sabía que eras fuerte. De pronto, Iris comprendió, aquella predicción no fue una advertencia de peligro, sino una preparación para la prueba. Una semilla de esperanza sembrada justo a tiempo. Tardarás en levantarte no era una condena, sino una promesa. La promesa de que, al final, lo lograría. Gracias, susurró, con un nudo en la garganta. Gracias. La tarde de verano era cálida y sin viento. Los manzanos del jardín se doblaban por el peso de los frutos, y el aire olía a pasto recién cortado y a algo indefiniblemente feliz. Tal vez esperanza. Tal vez una nueva vida abriéndose paso entre las grietas de la antigua. En la terraza de la casa de los Hernández había una mesa servida con comida de celebración. Un año atrás, justo ese día, Iris se había sometido a la operación en el Centro Fénix, y ahora se reunían no solo para conmemorar ese evento médico, sino para celebrar el inicio de una nueva vida. Estaban los más cercanos. Ana Patricia, más delgada y envejecida, pero con el rostro iluminado de alguien que ha superado una gran prueba. Miguel Arturo, aún erguido, aunque con más arrugas en la frente y canas visibles en su corte limpio. La tía Margarita, ya completamente canosa, irradiaba esa calma especial de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Se había mudado definitivamente a la ciudad, compró un pequeño departamento cerca de los Hernández y ahora dividía su tiempo entre su negocio, que dirigía a distancia, y obras de caridad. Bárbara estaba con su pequeño hijo, un niño de año y medio, de ojos cafés y sorprendente parecido con su madre. Tras divorciarse de Vado, atravesó momentos duros, pero logró salir adelante. Trabajaba en una guardería, criaba a su hijo y estudiaba psicología por las noches. El doctor Roberto Armstrong era ahora mucho más que su médico, era un amigo cercano, alguien en quien Iris confiaba plenamente. Y también estaba Esteban, tranquilo, reflexivo, con una sonrisa sincera y esa mirada curiosa que delataba al médico en formación. Solo Laura Catalina no estaba. No vino, a pesar de haber sido invitada. No me gustan las despedidas, había dicho la última vez que se vieron, y en esas palabras Iris sintió un significado oculto, como un presentimiento. Pero dejó un regalo, un pequeño colgante de plata en forma de fénix renaciendo del fuego. Llévalo siempre contigo, escribió en una nota breve, a mí me protegió, ahora te protegerá a ti. Iris estaba de pie en la puerta de la terraza, apoyada en su bastón especial. Un año de rehabilitación le había devuelto la capacidad de caminar, aún no con la ligereza de antes, pero cada día traía mejoras. El camino seguía, pero lo más difícil ya había quedado atrás. Inspiró profundo, soltó el marco de la puerta y dio un paso. Sola, sin ayuda, solo con su bastón. Luego otro. Y otro. Alrededor de la mesa, todos guardaron silencio. Observaban ese pequeño milagro. La joven a quien los médicos habían sentenciado a vivir en una silla de ruedas, ahora avanzaba lenta pero decidida hacia su lugar en la mesa. Ana Patricia secó discretamente una lágrima. Miguel Arturo se irguió aún más, como si quisiera estar firme incluso sentado. Bárbara se llevó las manos a la boca, sus ojos brillaban. El doctor Armstrong la observaba con esa expresión de orgullo única del médico que ve los frutos de su trabajo. Iris llegó a la mesa, se sentó y miró uno por uno a los presentes. Aquellas personas habían sido su apoyo en los momentos más oscuros. Sin ellos, jamás habría logrado llegar tan lejos. Quiero proponer un brindis, dijo, levantando su copa de jugo. Por la nueva vida. Y por quienes me ayudaron a encontrarla. Por ustedes, mis seres queridos, mis amigos, mis ángeles guardianes. Hizo una pausa, luego miró el asiento vacío que habían dejado para Laura Catalina. Y por aquellos que ven más allá de lo que nosotros podemos ver. Que saben de nosotros más de lo que imaginamos. Que entran a nuestra vida no por casualidad, sino porque así lo quiso el destino. Las copas resonaron suavemente al chocar entre sí. En ese momento, un rayo de sol se filtró entre las hojas de los manzanos y cayó justo sobre el colgante de plata, haciéndolo brillar con una luz intensa, casi deslumbrante. Como si el destino mismo le guiñara un ojo a Iris, susurrando, todo va como debe ir. Todo vuelve a su lugar. El libro de Iris Hernández, Más allá del trauma, fue publicado por una editorial importante y se convirtió rápidamente en un éxito de ventas.
La historia de una joven que no solo sobrevivió a un terrible accidente, sino que encontró un nuevo propósito, conmovió a miles de lectores. Su blog se transformó en una verdadera plataforma de apoyo para personas con lesiones medulares, con foros, asesorías de especialistas e historias de superación. El Centro Fénix, donde ella se trató, recibió una gran subvención para expandirse, en buena parte gracias a sus publicaciones y activismo. Pero la obra más importante de su vida fue la Fundación Amanecer Cerezo, una organización que brinda apoyo financiero y emocional a personas con lesiones en la columna. El nombre era un doble símbolo, un recuerdo de cómo empezó todo y un mensaje de esperanza. Porque incluso los caminos más oscuros pueden llevar a un nuevo comienzo. ¿Y los demás? Bárbara terminó su carrera de psicología y trabajaba en la misma fundación, ayudando a pacientes y familias a afrontar las secuelas emocionales de sus traumas. Su hijo crecía sano, inteligente y lleno de bondad, alegrando a su madre con cada pequeño logro. El doctor Roberto Armstrong seguía al frente del Centro Fénix, que ahora recibía pacientes de todo el país. Sus métodos de rehabilitación ya eran reconocidos a nivel internacional. Esteban, tras graduarse de medicina, se unió al equipo del centro. Joven, brillante y empático, comprendía de verdad a los pacientes. Su relación con Iris seguía siendo cercana y sincera, y poco a poco, se transformaba en algo más profundo. ¿Y Laura Catalina? Nadie supo a dónde fue. Un día simplemente desapareció del mercado donde siempre estaba. Algunos decían que regresó a su tierra, otros que se fue a un monasterio, otros más que se cansó de la gente y se fue a vivir lejos, donde nadie pudiera encontrarla. Pero Iris creía que la adivina aún estaba cerca. A veces, en los momentos clave de su vida, sentía una mirada intensa y sabia sobre ella. Y el colgante de plata se calentaba ligeramente, como recordándole, nada es casualidad. Todo tiene un sentido. Todo nos lleva hacia algo más grande de lo que podemos imaginar. Tal vez ese sea el mayor aprendizaje que Iris sacó de todo lo vivido. El destino no es una sentencia. Es un camino. Y no importa cuán duro sea el golpe, siempre hay una oportunidad para levantarse más fuerte, más sabio, más humano. Solo hay que creer, luchar y nunca rendirse. Escríbenos en los comentarios qué te pareció esta historia. Cuéntanos qué momentos te tocaron más y qué reflexión te dejó. Tal vez tú también tengas una historia de superación que quieras compartir. Si esta historia llegó a tu corazón, no olvides dejar un like y compartirla con tus seres queridos. Puede que alguien necesite escucharla en un momento difícil. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias sobre la fuerza del espíritu humano, el amor, el perdón, el destino y las decisiones que nos cambian la vida. Cuídate mucho y cuida a quienes amas. Y recuerda, incluso en la noche más oscura, las estrellas siguen brillando, solo hay que aprender a mirar hacia el cielo.